Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos ha tocado el corazón a muchos. Vamos a hablar sobre la supuesta crisis emocional de Hande y Kerem, y la reciente noticia de su separación. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, como yo, y que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría. Por eso en este vídeo queremos analizar qué podría estar detrás de esta aparente ruptura, explorar los posibles factores que han llevado a esta situación y sobre todo, entender qué significa esto para ellos y para nosotros como seguidores. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que creamos, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Su interacción, sus likes, sus comentarios y por supuesto sus suscripciones, son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles análisis interesantes y contenido de calidad. Estamos creando una comunidad aquí, un espacio donde podemos compartir nuestras pasiones y debatir sobre los temas que nos interesan. Y hoy, el tema es uno que ha conmocionado a una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a nivel internacional. Ustedes saben, estos dos actores se robaron nuestros corazones con su química en la serie, Sen Kalkam, y su relación fuera de las pantallas pareció ser un cuento de hadas. Vimos sus publicaciones juntos, sus gestos de cariño, sus viajes y muchos de nosotros, me incluyo, creímos en esa historia de amor, en esa conexión mágica que parecía trascender la ficción. Compartimos su alegría, sus momentos de felicidad, y nos ilusionamos con la posibilidad de que su amor fuera para siempre. Pero como a menudo sucede en la vida real y en la vida de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen o quizás evolucionan de maneras inesperadas, tomando rumbos que ni los más optimistas podíamos prever. Los rumores empezaron a circular hace unos meses, con pequeñas señales que en retrospectiva, quizás deberíamos haber notado. Comentarios sutiles, ausencias en eventos clave, una disminución en las publicaciones conjuntas, pequeños detalles que cuando se juntan, construyen un patrón. Pero cuando se trata de parejas que admiramos, que nos inspiran, a veces tendemos a ignorar las señales de alerta, a aferrarnos a la esperanza de que todo se resolverá, de que es solo una fase pasajera. En nuestra mente de fans, muchas veces queremos que las historias de amor de la pantalla se trasladen de forma idílica a la vida real, y nos cuesta aceptar que la realidad puede ser mucho más compleja. Lo que hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y también en plataformas internacionales, son fragmentos, especulaciones y a veces información contradictoria. Por un lado, tenemos a quienes insisten en que la separación es un hecho consumado, citando fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantenerse en el anonimato, o avistamientos de uno u otro por separado, en momentos que podrían interpretarse como señales de distancia. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que todo sea un malentendido, una campaña de desinformación orquestada por los medios para generar contenido y mantener el interés del público. Sin embargo, la ausencia prolongada de publicaciones conjuntas, la falta de interacciones públicas habituales y, sobre todo, las declaraciones evasivas y cortas de ambos cuando se les pregunta al respecto en entrevistas, apuntan firmemente a que algo está sucediendo, algo más allá de simples rumores sin fundamento. Analicemos algunos de los posibles motivos detrás de esta supuesta crisis emocional y separación, explorando las diferentes capas que podrían estar involucradas. Uno de los factores más comunes y potentes en las relaciones de celebridades es, sin duda, la presión mediática. Hande y Kerem han vivido bajo el escrutinio público desde que se conocieron, desde que su relación se hizo pública. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada comentario, era analizado, diseccionado e interpretado por millones de personas en todo el mundo. Esta constante exposición, esta falta de espacio privado, puede ser abrumadora y extremadamente desgastante para cualquier relación, por muy sólida que parezca. La exigencia de mantener una imagen pública, de ser siempre la pareja perfecta, de encarnar ese ideal que sus seguidores tanto aman, puede generar una tensión insoportable, una carga emocional que con el tiempo se vuelve difícil de sobrellevar. El mundo entero esperando verlos juntos, felices, perfectos, crea un escenario poco realista para cualquier ser humano. Otro factor importante a considerar es la diferencia en sus carreras y ambiciones profesionales.
Ambos son actores muy exitosos, con talentos innegables y proyectos importantes en sus manos. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado explorando activamente proyectos internacionales, expandiendo sus horizontes más allá de Turquía, y además está desarrollando su propia productora, lo que implica una enorme cantidad de tiempo, dedicación, creatividad y responsabilidad. Hande, por su parte, también ha estado trabajando incansablemente en diversas campañas de moda, proyectos publicitarios y se rumorea que tiene grandes intenciones de expandir su carrera aún más, quizás explorando nuevas facetas del mundo del entretenimiento o incluso emprendimientos personales. Cuando dos personas en una relación tienen aspiraciones tan fuertes y demandantes, cuando sus carreras requieren un nivel de compromiso tan alto, puede ser increíblemente difícil encontrar el equilibrio necesario, el tiempo de calidad y la energía para nutrir la relación. Las largas ausencias, los horarios complicados que a menudo se solapan, y la necesidad de estar constantemente viajando para cumplir con compromisos profesionales, pueden crear una distancia insalvable, no solo física, sino también emocional. La rutina de las videollamadas y los mensajes, por mucho que ayuden, nunca podrán reemplazar la calidez de un abrazo, la espontaneidad de un momento compartido cara a cara. Además, la propia naturaleza de las relaciones que comienzan en sets de rodaje puede ser inherentemente volátil. La conexión intensa que se crea entre actores al interpretar personajes enamorados, al compartir tantas horas juntos, al vivir emociones profundas dentro de la ficción, puede trasladarse de forma natural y poderosa a la vida real, generando una chispa inicial muy fuerte, una atracción magnética difícil de resistir. Sin embargo, una vez que el proyecto termina, esa burbuja mágica, esa atmósfera creada específicamente para la serie, se rompe. La relación entonces debe sustentarse en otros pilares, en la vida cotidiana, en las realidades fuera del set. A veces la magia del set no se traduce tan fácilmente en la realidad cotidiana, o la intensidad inicial, alimentada por la adrenalina de la actuación, se desvanece al enfrentarse a los desafíos prácticos y a las diferencias individuales que la vida real presenta. Podríamos también hablar de las crisis emocionales individuales. Cada persona, independientemente de su fama o éxito, tiene sus propios demonios, sus propias luchas internas, sus propias vulnerabilidades. La fama, el éxito abrumador, las expectativas constantes y la presión de mantener una imagen pública pueden generar presiones psicológicas significativas. Es posible que uno o ambos hayan estado pasando por momentos difíciles a nivel personal, enfrentando sus propios obstáculos emocionales, y eso, inevitablemente, tiene un impacto profundo en la dinámica de la pareja. La comunicación es absolutamente clave en estos casos, un pilar fundamental para superar cualquier adversidad. Si esa comunicación se debilita, si no se comparten las preocupaciones y las cargas, la distancia emocional puede crecer rápidamente, creando grietas difíciles de reparar. La distancia geográfica también ha jugado, y seguramente sigue jugando, un papel importante. Hemos visto a Kerem pasar tiempo considerable en el extranjero, trabajando en proyectos fuera de Turquía, y a Hande enfocada en sus compromisos y proyectos en su país natal. Aunque las tecnologías de comunicación modernas nos acercan de una manera sin precedentes, permitiéndonos estar conectados virtualmente, nada, absolutamente nada, reemplaza el tiempo de calidad juntos, las experiencias compartidas cara a cara, la simple presencia física del otro. La falta de presencia física constante puede erosionar los cimientos de una relación, especialmente cuando ambos tienen vidas tan activas, tan exigentes y tan llenas de compromisos individuales. Y no podemos olvidar la influencia omnipresente de las redes sociales y los medios. Como mencioné antes, son un arma de doble filo. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans, compartir momentos de su vida, humanizarse y crear un vínculo cercano. Por otro lado, crean un espacio fértil para la especulación constante, para el juicio público, para la presión externa y para las opiniones no solicitadas. Los rumores infundados, las críticas destructivas, las comparaciones constantes, o incluso las interpretaciones erróneas de sus acciones más inocentes, pueden generar un ambiente tóxico que afecte negativamente la relación. A veces la presión de mantener una imagen pública idealizada, de no decepcionar a los fans, puede llevar a tomar decisiones que no son necesariamente las más saludables o auténticas para la pareja. Es fundamental recordar, y este es un punto que quiero enfatizar, que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, esperanzas, miedos y vulnerabilidades al igual que nosotros. Aunque los veamos como figuras públicas, como estrellas de cine y televisión,
tienen derecho a su privacidad, a cometer errores, a tener altibajos en sus vidas, a pasar por momentos difíciles. La forma en que han manejado esta situación, o al menos la falta de comunicación pública detallada, sugiere que están intentando protegerse, quizás para procesar sus emociones en privado, para encontrar un camino hacia la sanación, antes de hacer declaraciones públicas que puedan ser precipitadas o que expongan aún más su dolor. Las crisis emocionales y las separaciones son parte intrínseca de la experiencia humana, son una realidad incluso para las parejas más queridas, admiradas y que parecen tenerlo todo. Lo que podemos aprender de situaciones como esta es la fragilidad inherente de las relaciones, la importancia vital de la comunicación honesta y abierta, la necesidad constante de encontrar un equilibrio delicado entre la vida personal y profesional y, sobre todo, la fuerza interior que se requiere para afrontar estos momentos de adversidad, para sanar y para seguir adelante. Quizás lo más importante que podemos hacer como fans, como seguidores de su trabajo, es aprender a separar la obra del artista. Admiramos su talento en pantalla, su capacidad para darnos historias que nos emocionan, su química como pareja en la ficción. Pero su vida personal es suya y solo de ellos. Desearles lo mejor, desearles felicidad en sus caminos individuales, desearles paz y bienestar, es lo más respetuoso y maduro que podemos hacer como comunidad. No sabemos los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, las luchas internas que hayan enfrentado, y es probable que nunca los sepamos. Lo que sí podemos ver y reconocer son las personalidades resilientes y extraordinariamente talentosas que son, y confiamos en que sea cual sea el camino que elijan seguir, encontrarán la paz, la felicidad y el éxito en sus vidas. En resumen, la aparente crisis emocional y separación de Ander Zell y Kerem Bürsin es un tema complejo y multifacético, influenciado por una confluencia de factores que van desde la intensa presión mediática y las ambiciones profesionales individuales, hasta las inevitables dificultades y desafíos que surgen en cualquier relación humana, magnificadas por el foco constante de la fama. Si bien es natural sentir tristeza al ver la posible culminación de una relación que tantos admiramos y apoyamos, es un poderoso recordatorio de la humanidad detrás de las celebridades, de la fragilidad de las conexiones humanas y, sobre todo, de la importancia fundamental de su bienestar individual y de su derecho a la privacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Esperamos que les haya resultado interesante, que les haya ofrecido una perspectiva más amplia y matizada sobre esta situación que ha conmovido a tantos. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la presión de la fama es la principal causa de este tipo de rupturas? ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias vidas donde la vida profesional y la personal se han entrelazado de forma conflictiva? ¿Qué consejos darían ustedes para mantener una relación sana en el ojo público? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y generar esta conversación tan valiosa con ustedes. Su feedback es esencial para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, a investigar, a analizar y a compartir nuestras perspectivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan la chispa de la curiosidad encendida.